la ley, que fue Dios, Jesucristo. De hecho, cuando Jesucristo viene en el tiempo de los fariseos, ellos no lo reconocen como Mesías porque se enfocaron más en la ley que en el dador de la ley. Increíble, ¿verdad? Pero es cierto. Entonces, cuando yo veo la ley sin Dios, sin misericordia, entonces la ley yo la estoy aplicando ilegítimamente, porque la ley no salva. Si la ley hubiese salvado, dos cosas importantes: si la ley hubiese salvado, Cristo no viene a morir por el hombre, sino que Dios dice, bueno, el hombre que se salve de acuerdo guardando la ley, pero el hombre no puede guardar la ley por sí mismo, y si la guarda se vuelve un legalista. Por lo tanto, ahí es que consiste cuando nos justificamos por la ley, como un mérito por el cual se obtiene el ganar el favor de Dios. Este enfoque es incorrecto y distorsionado, porque la obra de la ley no tiene la función de ser un medio de justificación para el hombre. El único medio por la cual se puede recibir la justificación y el favor divino es la fe de Jesucristo, tal como lo revela la siguiente cita en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por la obra de la ley, por cuanto por la obra de la ley nadie se ha justificado. La única manera por la que el ser humano puede ser justificado es por la fe ¿en quién? En Jesucristo. Y ahí está el éxito de la vida cristiana. Si el cristiano logra, con la ayuda de Dios y el poder del Espíritu Santo, consagrarse a Jesús, entonces yo voy a Jesús. Es como el asunto: yo voy a Jesús, soy pecador, reconozco que soy pecador, reconozco delante de Dios que soy pecador, y digo, Señor, aquí estoy. Señor, me perdona, me arrepiento, me aparto del pecado. Entonces ahora yo soy salvo en Cristo Jesús. Entonces ahora mi vida cambia. Entonces yo ahora veo, bueno, voy a guardar el sábado. No guardo el sábado como un medio de salvación, sino porque ya Cristo me salvó. Ya yo no voy a hablar mentira, no porque no hablar mentira me va a salvar, sino porque Cristo ya me salvó. Ahí está la diferencia. Cuando vamos a Cristo, entonces vemos la ley no como un medio de salvación, sino como un medio de que ya yo soy salvo en Cristo Jesús. Por la obra de la ley nadie será justificado, ni judíos, ni gentiles, ni persona del Antiguo o Nuevo Testamento. Absolutamente nadie será justificado por el cumplimiento de la ley. Así es, la ley no cumple la función de justificar al ser humano. Sin embargo, esto no anula su vigencia ni elimina la necesidad de obedecerla. Pues así lo explica el mismo apóstol Pablo, que luego de afirmar que el hombre únicamente es justificado por fe sin las obras de la ley, termina aclarando que la fe no invalida la ley, sino más bien confirma su validez y por ende ratifica la responsabilidad de obedecerla, pues así está escrito. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo del 28 al 31 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin la obra de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a lo de la circuncisión y por medio de la fe a lo de la incircuncisión. Luego por la fe invalidemos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos que la ley. Pablo está diciendo, miren, el hecho de que nosotros la ley no nos justifica, eso no quiere decir que la ley está inválida. Dice, entonces él dice, la fe invalida la ley. Dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Nuevamente el apóstol recalca que la justificación siempre ha sido por fe para todos los hombres. Tanto para lo de la circuncisión, la cual es una clara referencia a los judíos del Antiguo Testamento, como también para los gentiles y los incursisos, la cual es una referencia directa a los creyentes no judíos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Para toda la salvación siempre estuvo accesible únicamente por la fe
en Jesucristo. Los profetas tenían fe en Jesucristo, en Dios. Luego de enfatizar la equitativa verdad de que la salvación siempre ha sido por fe, el apóstol Pablo finalmente aclara que la fe no invalida la ley en ninguna manera. Al contrario, la fe de Jesucristo bien entendida siempre confirmará la validez y la responsabilidad de obedecer la sagrada ley de Dios. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuál es la verdadera función de la ley? Aunque es responsabilidad de todos los seres humanos obedecer la ley moral, sin embargo, no debe utilizarse su cumplimiento como una plataforma para ganar el favor de Dios. Eso es lo primero. No se puede guardar la ley para ganar el favor de Dios, por cuanto la ley de Dios no es un medio de justificación. La verdadera función de la ley es un medio para conocer, identificar lo que es pecado, tal como lo afirma el apóstol Pablo en la siguiente cita, Romanos 3:20. Ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A través de la ley el ser humano es capacitado para entender con claridad en qué consiste el pecado. Cada mandamiento nos permite descubrir los diversos tipos de pecados que existen. Esta función reveladora que cumple la ley nuevamente mencionada en el capítulo 7 de Romanos. Leemos Romanos 7:7. ¿Qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, la ley no es pecado en ninguna manera. Porque yo no conocía el pecado, sino porque por la ley. Porque tampoco conocía la codicia si la ley no me dijera, no codiciará. Es decir, la función de la ley es señalarnos el pecado. La ley es como un espejo que te dice está despeinado, despeinada, está estrujado, pero el espejo no te peina, el espejo no te plancha la ropa. Por lo tanto, lo que te señala es que está como sucio, despeinado, estrujado. Entonces la ley nos muestra el pecado, nos muestra nuestra transgresión. El pecado ocurre y llega a existir cuando se infringe, desobedece o transgrede alguno de los principios de los mandamientos de la ley de Dios. Fíjese bien, Lucifer, cuando estuvo en el cielo, violó los mandamientos de Dios. Y por falta de tiempo, no lo voy a explicar ahora, pero voy a hacer un resumen breve. Por ejemplo, la Biblia dice, Jesús dijo en San Juan capítulo 8, versículo 44, que Satanás vino a matar y a destruir. Vino a matar y a destruir. Por lo tanto, aquí Jesús dice en San Juan 8:44, dice dos mandamientos que Satanás violó. Mire lo que dice. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ¿quién? De mentira. Aquí vemos que Satanás violó ¿cuántos mandamientos? Dos, ¿verdad? No hablará mentira y homicida, no matarás. También dice en Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28, dice que también Satanás intentó ser igual a Dios. Es decir, violó el segundo mandamiento, no matar a dioses, trató de matar a Jesús. Es decir, la ley, y una de las cosas que es Lucifer y luego Satanás atacó fue la ley, porque la ley es el carácter de Dios, que la ley no se podía guardar. Por eso Jesucristo vino y nos dio ejemplo de que fue el único que guardó la ley completamente, para darle ejemplo a este mundo y a los mundos no caídos de que la ley sí se puede guardar y que la ley no es injusta como Satanás lo decía. Ahora bien, cuando Satanás es echado del cielo por su rebelión, baja aquí a la tierra.
¿Qué ley violó Adán y Eva? Violaron la ley. Dice que Eva vio que el árbol era codiciable a los ojos. Dijo cosas que Dios no dijo. Por ejemplo, dijo que del árbol podrían comer y Dios no habló de comida. Es decir, usted lee bien Génesis capítulo 3 y en la caída de Lucifer en el cielo, usted se va a dar cuenta que la caída de ellos se debió principalmente a la violación de la ley. Y qué pena que Lucifer quiso el poder de Dios, pero no quiso imitar el amor y el carácter de Dios. Dice 1 Juan 3:4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí vemos, ¿verdad? Que Dios, ahí vemos que si Satanás pecó en el cielo, ¿qué violó? Una ley. Si Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ¿qué hicieron? Violaron una ley, porque la Biblia dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, y la ley es infracción, el pecado es infracción de la ley. A más de definirle al pecado como la infracción de la ley, esta cita inicia con la palabra todo aquel, lo cual es una frase de significado absoluto que indica que todos los seres humanos, sin excepción, están bajo la responsabilidad de obedecer todos los sagrados mandamientos de la ley divina. El pecado no solo es un acto de desobediencia. El pecado es un poder opresor cuya naturaleza puede ser comprendida gracias al discernimiento espiritual que brinda la ley de Dios. Porque a través de cada mandamiento de la ley moral, el pecado es expuesto como una fuerza extremadamente corruptiva, tal y como se le describe en la siguiente cita. Romanos capítulo 7, del 12 al 13. Dice: de la manera que la ley de la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿qué es bueno? ¿Vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Según esta cita, por medio del mandamiento se puede deducir que el pecado es sobremanera pecaminoso. Es decir, esto tiene un carácter excesivamente maligno y posee una naturaleza altamente destructiva. En definitiva, el pecado es el primero y el más grave problema de la humanidad. Es la principal causa del sufrimiento y la enfermedad y de la muerte. Y solo cuando se tiene verdadera conciencia de su terrible realidad, entonces ahí el ser humano buscará refugio divino para ser libertado y protegido de este terrible poder antagonista. Tremendo. Mano, el problema de la humanidad no es que falta comida, no es que falta salud, es el pecado. Desde que el pecado entró a este mundo, hermano, desde que el pecado entró a este mundo, lamentablemente todo ha sido sufrimiento y perdición. Ahora, el papel de la ley y la conversión. La ley de Dios es la más perfecta expresión de justicia y cumple un papel esencial en el proceso de conversión del alma. Pues así lo reconoce el libro de Salmos, el cual revela que la ley moral transmite sabiduría, rectitud, pues iluminación a quienes mediten en ella, tal y como se explica en los siguientes versículos. El Salmo 19, 7 y 8 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. En esta acción divina, convertir el alma, la ley de Dios interviene porque identifica qué es el pecado y revela cuáles son los verdaderos principios de la justicia. Esta obra divina es catalogada como el acto de convencer de pecado y realizar por el Espíritu Santo durante el proceso de conversión del creyente. Pues así lo explicó Jesucristo en Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Pues yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador
no podría venir a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Santiago 1, 23 y 25 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, no solamente tenemos que ser oidores de la palabra, tenemos también que ser como hacedores de la palabra de Dios. Dice la sierva del Señor en Mensaje Selecto, tomo 1, página 256. Dice: la ley de Dios llega hasta aquellos propósitos secretos que, aunque sean pecaminosos, con frecuencia son pasados por alto livianamente, pero que son en realidad la base y la prueba del carácter. Es el espejo en la cual ha de mirarse el pecador si quiere tener conocimiento correcto de su carácter moral. Y cuando se vea a sí mismo condenado por esta gran norma de justicia, su siguiente paso debe ser arrepentirse de sus pecados y buscar el perdón mediante Cristo. Al no hacer esto, muchos tratan de corromper el espejo que les revela su defecto para anular la ley que señala el ataque de su vida y su carácter. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a guardar su ley, no como un medio de salvación, sino como un medio de que ya somos salvos. La ley no ha sido abolida. La ley que fue abolida fue la ley ceremonial, la mosaica, la de Moisés. Pero la ley moral sigue vigente porque es el carácter de Dios. Anular la ley de Dios es anular el carácter de Dios. Y si tú le anulas el carácter a Dios, entonces hay problema. La ley sigue vigente, no como un medio de salvación, vuelvo y repito, sino porque la guardamos cuando somos salvos en Cristo Jesús. No hay fuerza en nosotros para guardar la ley, pero sí podemos, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos. Amantísimo Padre que habitas entre seres santos, te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, por tu palabra en este momento. Bendice todo aquel que vaya a escuchar este video. Llénale su vida, Señor. Si hay alguna inquietud, alguna dificultad para entender la ley de Dios, que tu Santo Espíritu lo guíe con sabiduría. Bendícenos o ayúdanos a guardar la ley, no para salvarnos, sino porque te amamos a ti y te honramos como el único Dios verdadero. En el nombre de Jesús.